diálogo de saberes interregional, docentes orientadores, el encuentro docentes orientadores armonizando en red, dejando huellas positivas. Convocando a todas las redes de orientadores escolares a nivel nacional con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, crear vínculos directos que permitan trabajar por la dignificación del cargo del docente orientador y la visibilización y claridad de nuestras funciones. Les extendemos la invitación a participar de esta conferencia que estaremos desarrollando en el día de hoy con los siguientes ponentes. Marta Rocío Alfonso Bernal, segunda vicepresidente de FECODE, con el tema Funciones y perfil del orientador. Kelly María Herrera Jiménez, con el tema Acoso laboral. Ella es psicóloga, magíster en Educación y Desarrollo Humano, comisionada de Ética del Sindicato de Maestros en Antioquia, ADIDA, y docente orientadora en el municipio de Bello. Damos inicio a nuestra conferencia con la ponente Marta Rocío Alfonso Bernal, segunda vicepresidente de FECODE. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Reciban un fraternal saludo a todos los compañeros y compañeras que en este momento se conectan. Digamos que la idea de conversar, de escucharnos, de intercambiar opiniones, tiene digamos, un tronco común, lo diría yo, y es la necesidad de visibilizar las diferentes problemáticas de los sectores que configuran el magisterio colombiano. Desde FECODE, nosotros hemos reconocido y hemos expresado en varios espacios que la función que cumplen hoy los docentes orientadores a nivel nacional es una función de todo digamos, no solo el alcance, no por la recarga laboral, sino de la importancia. O sea, es un cargo que decididamente hacía mucha falta porque los antiguos orientadores escolares pues obviamente estaban desapareciendo, eran mínimos frente a una necesidad. Se ha vinculado un gran número, pero aún falta mucho. Entonces quiero hablar de esto, agradecer al grupo, a la red de docentes orientadores de Colombia que nos invita a esta charla. Hace 8 días, bueno, la semana pasada, se tuvo una conversación bien interesante sobre varios aspectos que, digamos, hacen parte de esta construcción que buscamos intercambiar, fortalecer y desarrollar. Hay alguien que tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre, que en el estudio. Entonces, me parece muy importante que nosotros generemos estos espacios, porque obviamente hay muchos Facebook Live que se hacen, conversatorios, intercambios, pero creo que este tiene una apuesta y una apuesta que hemos hecho en estas conversaciones, y es poder fortalecer estas redes. Bueno, yo quiero expresar, porque pues la norma está ahí, el debate es cómo se interpreta esa norma y cómo nosotros desde el Comité Ejecutivo de FECODE hemos venido, digamos, en un proceso histórico. Lo primero es reconocer que existen varias vinculaciones bajo las figuras de orientación general, de orientación escolar en general en las instituciones educativas. Y también están las figuras de docentes de aulas de apoyo, docentes de apoyo y otras formas que tienden a confundirse en medio de todas las tareas, funciones, especialidades y necesidades que son en la escuela pública a lo máximo. Lo segundo es decir que obviamente, como lo decía el compañero John Giraldo, que es un compañero docente orientador de Bello, compañero con el que hice mi trabajo de grado de maestría, él escribe un texto que complementa a la compañera Kelly, precisamente sobre la aparición de estos docentes orientadores bajo el decreto 1278. Eso es una particularidad que, digamos, es la que más queremos trabajar hoy, por las condiciones y coyunturas que se han dado, sin desestimar, sin apartarnos de esos otros compañeros que están bajo el 2277, incluso otras formas tercerizadas, pero que nos unen la función, el trabajo, pero obviamente hay otros ritmos y formas de trabajo que nos han impuesto con el decreto 1278.
Por un lado, aclarar que yo soy maestra vinculada al decreto 1278 en el municipio de Medellín, maestra de primaria, y tuve la fortuna, digamos, de interlocutar no solo como directiva de ADIDA, sino particularmente porque en la carrera, en la maestría, perdón, que hice, me tocó con un buen grupo, incluso con Kelly también terminamos la maestría, y nos dio el espacio para discutir, intercambiar y mirar muchas situaciones que vivían los compañeros. Entonces, esto ha generado un trabajo de tratar de construir, de reunirnos, de debatir con los diferentes grupos, pero hay una necesidad propia que tienen los docentes orientadores que no la tenemos igual el resto de maestros, de docentes. Y es que, como decíamos, son los niños solitarios del paseo. Estábamos ahora comentando antes de entrar, y eso es cierto. O sea, en una institución pueden haber 300, y cuando están de buenas, caso Bogotá hay 2, pero nosotros tenemos instituciones grandísimas con un montón de sedes, donde hay un docente orientador, uno que tiene una sobrecarga laboral, que fuera de eso cualquier problema se le tira a él, se le mete en cuanta cosa y no tiene con quién hablar ni con quién comentar. Entonces son como esos niños solitarios del paseo que no tienen con quién contar lo que pasa y que se les desconoce en muchos aspectos. Por eso nosotros hemos planteado una serie de debates de las relaciones técnicas, de las funciones y el número de docentes orientadores que deben existir, pero ya ahorita tocó ese punto. Frente a esto, las funciones para nosotros es de vital importancia generar espacios de interlocución entre los docentes orientadores. Entonces, en algunos municipios, en varios, los docentes orientadores se han peleado poder hacer una jornada pedagógica al mes, otros las tienen cada 2 meses, otros no las tienen, y otros tienen muchas dificultades porque son departamentos como Antioquia o como Cundinamarca, que son demasiado distantes y no les permite decir, nos vemos este viernes o el último viernes de cada mes, como si lo hacen otros municipios. Entonces, esto es una necesidad. Yo creo que hay que empezar a generar diferentes niveles por subregiones, por regiones, por municipios cercanos, donde no está la posibilidad, pero es un espacio necesario. Es como los docentes monodocentes. Los monodocentes tenían antes los microcentros, y en los microcentros ellos planeaban, ellos intercambiaban, ellos construían sus productos, construían todas unas estrategias, actividades, se relacionaban y se fortalecían. Esto los han venido acabando y eso ha generado muchos problemas. Esa es una necesidad, que los docentes orientadores tengan sus propios espacios de interacción académica, pedagógica, formativa e incluso sindical. Y la falencia o la falta de claridad frente a esto ha hecho que incluso se vuelvan a veces luchas campales para tener esta jornada, para que les den una comisión, cuando no necesitarían una comisión, sino simplemente estar establecidos. ¿Por qué? Porque un docente orientador planea que lo de su institución, pero tiene que ver con una apuesta funcional dentro de un plan territorial o una apuesta nacional o dentro de, bueno, los planes de mejoramiento, etc. Entonces, eso es lo primero que yo quiero resaltar, la necesidad de esto, y por eso me parece muy importante el espacio de redes que se ha hecho, o locales o nacionales, en ese sentido. Sí, lo segundo es que FECODE reconoce estos espacios, es más, las mesas de docentes orientadores o las redes de docentes orientadores, muchos están afiliados a las filiales y nos han aportado documentos, materiales, análisis para las negociaciones, se han consultado, pero entre más se fortalezca, más se establezca y más se configure esto, yo creo que podemos entrar en solidificar estas peticiones. Entonces, estas peticiones, digamos, contraponer una red de orientadores con la organización sindical no tiene sentido, o sea, hacen parte del hacer. ¿Sí? Kelly, representante de ética de ADIDA,
afiliada delegada del municipio de Bello, es una persona que ha estado ahí en la lucha sindical y dentro de la lucha sindical con todos estos compañeros de Antioquia y de otras partes ha visibilizado las luchas, igual los compañeros que estuvieron la vez pasada. Entonces creo que el problema aquí no es contraponer, sino es realmente fortalecer estas redes. ¿Por qué? Porque lo voy a decir así, los coordinadores, los directivos docentes también establecen redes, algunos aparecen, otros sindicatos, pero establecen otras redes que les ayudan a fortalecer su trabajo, sus funciones y hablar de lo mismo, como cuando nos reunimos en las mesas de sociales o educación física o tal, o los de primaria, escolar. Entonces, esto es lo primero que debe quedar claro. Y esto hace parte precisamente de poder aportar y definir de bienvenida a las orientaciones. Para nosotros eso nunca se ha contrapuesto, lo contrario, hay que generarlas, hay que ganar los espacios, hay que llamar. Hoy ya hay grupos de CEID en varios sindicatos donde dentro del CEID hay mesa o grupo de investigación de docentes orientadores para precisamente manejar o varias temáticas o las de eso nos puede hablar la compañía. Eso es como algo que yo quería dejar claro, porque siempre hay esa ambigüedad que a nosotros no nos interesa ni polarizar ni generalizar, sino lo contrario, aprender y recoger hechos. Y en esta dinámica, obviamente, la primera pelea de reivindicación fue que se definiera si el cargo era de docente o de directivo docente. Ante eso nosotros estudiamos al principio y discutimos con varios de los grupos que se organizaron primero, dentro de nuestra organización sindical, nos invitaban a estas reuniones y comentábamos. Entonces decíamos, hay dos posiciones, o se reconoce el cargo como directivo docente y se le paga como directivo docente y se le da y se establecen funciones en ese sentido, responsabilidades y perfiles también, o son docentes orientadores. Estamos hablando de los compañeros y compañeras que entraron bajo las convocatorias del 2010 para acá. ¿Cierto? Que son las 2010, empezaron las convocatorias de docentes orientadores bajo el decreto 1278. Entonces, obviamente, lo que queda claro es que son docentes orientadores, docentes, como docentes de aula, y que hoy existen dos cargos, directivos docentes y docentes orientadores, Dentro de los docentes tenemos docentes de aula, de escolar, de primaria y de áreas, y tenemos los docentes orientadores. Entonces, con base a eso, y las discusiones que se generan en torno empezó a pelearse primero por derechos de igualdad. Primer derecho de igualdad, la jornada. O sea, si todos los docentes tenemos como jornada laboral 8 horas, pero obligatorio presencial 6 horas, tienen derecho los docentes orientadores. Entonces, ¿cuál era el primer argumento? No es que ellos no atienden estudiantes, entonces ellos pueden hacer todo esto. Entonces, bueno, si no van a atender estudiantes, entonces no atienden estudiantes, les decían. Pero no puede ser que atiende estudiantes, atiende padres de familia, va a las reuniones de calidad, tiene que hacer talleres con los docentes y fuera de eso tiene que planear talleres y entregar informes y asistir a cuánto evento hay, porque así siguen a pesar de que logramos unos acuerdos con las circulares que se han sacado. Yo no me voy a detener tanto a nombrar la norma porque yo sé que ustedes la han leído, sino a entender ese debate. Entonces la primera discusión fue, no, ellos necesitan sus 2 horas de planeación, las necesitan, donde no atiendan a nadie ni se centren a hacer sus informes en la casa, hacer el trabajo que todos los docentes hacemos desde la casa o por fuera de la institución, de la obligatoriedad de las 6 horas. Entonces esa fue la primera pelea que se concretó en una primera directiva en el 2017 para especificar precisamente que como eran docentes debería de darse este aspecto y que se reconociera ese trabajo. Pero obviamente nosotros lo reconocemos que no es de fondo, porque entonces lo que han hecho ellos es dejarlo a potestad del rector. De eso hemos utilizado varios mecanismos, de eso es lo que unos puntos de los que habla Kelly, cómo se han defendido, pero obviamente hoy estamos sentados nuevamente con una directiva que no ha salido y uno de los puntos es este de jornada laboral y jornada académica de la presencialidad, donde estamos pidiendo que salga clarito y específico que los docentes orientadores
tienen la misma condición de nosotros. Ahí estamos y eso es un punto para que sea, hoy desde eso hace parte de los acuerdos de 2019, entonces hasta ahora se está concretando, pero ese ha sido uno de los puntos de debate, además del reconocimiento del descanso, la media hora, que estamos tratando de llegar a la mejor formulación, sabiendo que de fondo hay unos problemas de interpretación bien complejos, y más en la dinámica del gobierno. Ese es un primer debate. La segunda debate que se ha dado es sobre las funciones. Nosotros decimos, tiene que organizarse el plan de mejoramiento institucional y en cada año se debe definir qué aspecto es el que va a fortalecer y ponerlo solamente en una función, empezando porque no tiene funciones directivas. Entonces, y su actividad está centrada principalmente en la orientación escolar, con las poblaciones estudiantiles. Pero el orientador escolar no es el psicólogo, no es el terapeuta, no es el que tiene que hacer el trabajo del docente de apoyo. El docente orientador tiene unas funciones específicas que tienen que ver con el trabajo precisamente de proyección hacia la sociedad de esos individuos. Ahorita las tengo, porque si usted lee el manual de funciones, ahí todavía seguimos regados. Y ahí estamos porque también hay una mesa del manual de funciones donde estamos estableciendo que se limiten las funciones de los docentes orientadores para que sean de docentes con la población. Entonces, si ustedes ven, está lo que dice el manual, está la circular, pero realmente hoy estamos discutiendo para que se especifique. Y eso está relacionado con la evaluación de desempeño, pues que ustedes no tienen protocolo. Precisamente porque en los nuevos protocolos querían imponer las 1000 funciones ahí las que se quisieran establecer. Entonces, en ese sentido, el perfil del docente se ha establecido en las convocatorias y hoy, como hay una mesa de educación inclusiva, nosotros estamos pidiendo la planta de docentes de apoyo, además de que se reconozcan los profesionales de apoyo a las diferentes poblaciones incluidas, nos referimos a las que tienen diagnóstico de alguna discapacidad física o cognitiva, porque obviamente la educación inclusiva es mucho más allá de poder generar las condiciones para estas poblaciones. ¿Por qué? Porque nosotros les decimos, es que literal hay instituciones donde los docentes de apoyo se vuelven hasta terapeutas. ¿Por qué? Porque los docentes, orientadores. La función del docente de apoyo es una pelea que tenemos de que se cree la planta de personal, que no simplemente porque es que como está por 1421, una entidad territorial puede tener docentes de apoyo, según el número de matriculados, por cada matriculado se le da el 20% por ese estudiante que esté en el CIMAC identificado con diagnóstico. Tenemos un problema con varios que no tienen diagnóstico, y entonces la entidad decide si pide planta de docentes de apoyo en provisionalidad. Para este año solo 29 de las 96 entidades lo pidieron, y esos docentes de apoyo están solamente por 10 meses más o menos, cuando mejor, algunos 8 meses, 9 meses. Y fuera de eso está el profesional. Entonces, ¿por qué tocó este tema? Porque nosotros decimos al docente orientador, dejen las funciones de orientación escolar. Al docente de apoyo debe estar en las funciones de apoyo en el aula y en las poblaciones y generar estos programas de inclusión. Y fuera de eso, la red o la contratación de los profesionales, los traductores bilingües de lenguaje de señas, bueno, todos, esto digamos, y otra cosa es la red de salud. Eso es una discusión muy gruesa, porque es que todo eso es lo que le han metido a los compañeros, y por eso el docente orientador no es un psicólogo, no es un psicólogo. Obviamente dentro de los perfiles está el psicólogo, el trabajador social, licenciados con especialización y tienen un nivel superior de formación, porque trabaja unos aspectos que son previos e importantes, unos aspectos fundamentales que no los trata uno. Incluso empezando la pandemia, en el grupo de docentes orientadores de Antioquia hubo un debate muy interesante frente a las intervenciones psicosociales que les estaban orientando en algunas partes a los docentes orientadores. Y el acuerdo fue, primero, no todos son psicólogos.
Segundo, no todos los psicólogos tienen formación en ese aspecto. Siendo excelentes y muy buenos, saben que hay protocolos para ese servicio. Una cosa es dar pautas, una cosa es abrir e identificar, y otra cosa es seguir esas poblaciones. Y eso genera nuevamente el debate del papel. Entonces, por eso en la convocatoria no son psicoorientadores, como les dicen, ay, vaya a la oficina de la psicoorientadora, y he encontrado colegios donde la oficina donde está el compañero docente orientador dice psicoorientador, no psicoorientador. Sí, son docentes orientadores que tienen unas funciones, pero sobre todo que sus perfiles son amplios porque cumplen un papel. Ustedes recuerdan, con el decreto 490 de 2016, el gobierno nacional intentó meterlo a ustedes como líderes de apoyo. Esos líderes de apoyo tenían dos características. Una era que tenían carga completa a las 40 horas, y esa era una justificación de la permanencia de las 8 horas diarias llenos totales, tanto los líderes de apoyo para otras áreas como usted. Y en ese sentido volvía el debate de las funciones docentes y de las asignaciones que se les da. Entonces esa fue una pelea, no a los líderes de apoyo, porque violentan pues, es otra contratación bajo el 278, pero aún más precarizada, pero además de eso van en mochilada a los docentes orientadores. Entonces decimos, qué pena, pero es que los docentes orientadores que entraron del 2011 al 2016 bajo el 278 no entraron bajo esa figura, y esa figura solo sería nueva, pero esa figura nueva es totalmente lesiva para los maestros y maestras que eso se ganó, se echó para atrás, y hoy solamente existen docentes de aula. Incluso algunos que participaron como docentes orientadores, ellos elegían plaza, y una vez llegaban a la plaza, el colegio debería de transformar ese líder de apoyo en una docente, en plaza docente de apoyo de ese área. Si el área que era, si era líder de apoyo para ciencias naturales, para matemáticas. Entonces, eso fue otra pelea que nosotros tuvimos muy fuerte. La otra discusión, y que realmente no hemos avanzado mucho, pero se reconoció en esta, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo, es el debate de la jornada de las relaciones técnicas. Nosotros hicimos toda una propuesta de relaciones técnicas general frente a diferenciar territorios urbanos, rural, bachillerato, primaria, zonas de conflictos o otros contextos para todos los casos. Pero particularmente nosotros solicitamos en el acuerdo. En el acuerdo del 2019 se planteó que nosotros no entendíamos como si los docentes orientadores no solo tenían sobrecarga, tenían muchas funciones, tenían, digamos, varios aspectos que aportar. Tenían que cubrir instituciones con 4 o 5 sedes, con 3 jornadas, y se lo recargaba a uno solo, o sea, que se ponía la relación técnica de piso, pero no de techo, o sea, de piso, donde hay 800 hay uno, de techo hasta el infinito y más allá. Digamos, mi responsabilidad más, y se lo dijimos cuando nosotros reconocemos, es que de las mejores cosas que nosotros nos han pasado, y se lo decimos fraternalmente, es la llegada masiva de docentes orientadores. Eso, digamos, el impacto en la pandemia, el impacto en muchas situaciones ha sido positivo. Obviamente también ha habido muchos problemas que ustedes se han tenido que cargar, porque no es fácil a veces, sobre todo porque a ustedes les llegan muchos de los casos de los que llamamos los papeletas, los niños complicados, los indisciplinados, y muchos sin un diagnóstico, sin unas posibilidades, sin acompañamiento familiar, con problemas de violencia intrafamiliar, con unas situaciones bien complejas que les llegan a ustedes. Como les decía, no es para hacer un tratamiento psicológico, sino para que ustedes miren a ver para dónde lo orientan. Y entonces viene la pelea, venga, pero es que no hay un estudio, y después viene la discusión con el maestro que está así, con otra cantidad de problemas, y le dicen qué hago con este muchachito. El lunes pasado tuvimos una charla sobre educación inclusiva que está relacionada con esto. ¿Y por qué está relacionada? Porque es que hay un debate sobre el problema de quién debe hacer las valoraciones y los diagnósticos. Y hay un debate entre valoración ocupacional y entre diagnóstico. Y entre un diagnóstico pedagógico y un diagnóstico clínico. Y cómo llegan unas poblaciones. Hay un informe del 2016 del Ministerio de Educación donde dice que de cada 100 estudiantes
con alguna dificultad o una discapacidad, hay 12 que no están identificados. Eso es un montón de gente que terminan incluso el bachillerato y nunca tuvieron un diagnóstico, incluso los expulsa el sistema porque no hay cómo identificarlos. Yo les pongo el caso de Medellín, que hay 7 docentes orientadores por una discusión que hay con lo de la planta de personal, incluso hicieron concurso, la gente se quedó en el listado en una ciudad tan grande con tantas instituciones educativas. Entonces, ante esto nosotros le hemos pedido al gobierno nacional que no puede supeditar esta planta como a cualquier situación y que debe haber, en este momento lo que nosotros pedimos fue un promedio de un docente orientador por cada 300 estudiantes, con las funciones de orientación escolar. Y obviamente pues hay unas cosas que son integrales en el plan, en tal de interrupción, más el debate que tenemos con los docentes de apoyo y los profesionales de apoyo. Entonces es una discusión bien gruesa que hay, porque en últimas no puede seguirse cargando las deficiencias del sistema a un cargo como este. Eso es como una cuestión que nosotros queríamos dejar claro aquí de esos debates que han habido, y entonces en el estatuto docente nosotros planteamos el cargo, planteamos la función de la jornada y reiteramos incluso ahí, vamos más allá, porque nosotros consideramos que 300 estudiantes incluso es mucho, 200 nosotros, bueno, por lo menos que hubiese 250, es decir, que en un colegio donde hay 1200 estudiantes, hoy deberían de haber 4 docentes orientadores, y así se quitarían el problema de las jornadas, se quitarían el problema de las sedes, se quitarían el problema, porque o se dividía por sede, se dividía por jornada, o se dividía por nivel académico. Entonces, ese es el otro debate que tenemos como FECODE y que estamos exigiendo al gobierno nacional que le dé salida. ¿Qué hay de bueno? Que el gobierno nacional sabe el trabajo que ustedes están haciendo, o sea, saben el alto impacto que ha tenido tener docentes orientadores a pesar de las muchas situaciones que se presentan de la sobrecarga. Como decía un compañero, nos decía, yo empiezo tantas cosas y termino tan poquitas porque hay tanto por hacer, y por eso lo que hemos hablado es de tratar de hacer una cuestión bien hecha durante todo el año y no empezar 20, que es lo que le han pasado a los docentes orientadores. Entonces yo quería tomar la charla desde este lado porque, voy a decirlo así, yo puedo hacerles un resumen de los documentos, eso los podemos discutir incluso en otro espacio que podamos interactuar de las interpretaciones e incluso para construir otro lado, pero es como tratarles de decir por dónde se ha ido el debate. Entonces, sobre la función, sobre el perfil, sobre la jornada, sobre las relaciones técnicas y obviamente sobre algo que para nosotros es fundamental, y sí, la necesidad de que se sindicalice, porque obviamente aquí se ha buscado que ya hay otras mesas paralelas, pero nosotros como que podemos tener una agenda con los compañeros colegas, y le voy a decir así a los colegas, no es ni por darles contentillo ni por nada, sino porque nosotros queremos que uno de los problemas más graves sociales que hay en el país, producto del conflicto social armado, del conflicto político, de los desplazamientos, de todo lo que ha pasado, de la desestructuración de la sociedad colombiana, consideramos que el papel que pueden cumplir tanto los docentes orientadores como el personal de apoyo y los docentes de apoyo y el personal externo de otras profesiones son fundamentales para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para las familias y obviamente para los maestros que a veces no sabemos qué hacer y cómo manejar unas situaciones porque no estamos preparados para esto. Entonces, esta es la discusión que hay en FECODE hoy. Y cuando llegamos a la mesa, ese punto está ahí, están los docentes orientadores, y se ha logrado lo de las circulares, y bueno, ya ahorita derogar lo del 490, la figura del líder de apoyo donde los incluían a ustedes, y fuera de eso, ahí tenemos la propuesta de manual de funciones. Hay una propuesta que pasaron varios compañeros y compañeras que nos apoyaron de la red de Bogotá. También sería interesante poderla socializar con esta red y mirar en términos de esto. Y obviamente decirle, porque en el decreto 2105 del 2016 se plantea el problema de poder reubicar la plaza.
a convertir el nombramiento. Es decir, yo soy docente orientador, pero tengo el perfil y quiero volver al aula, puedo solicitar según mi perfil volver al aula. O lo contrario, puedo ser docente de aula de X, pues trabajo social o una de los perfiles que tenemos aquí que corresponda y puedo pedir pasar a ser docente de aula, igual puedo revertir el proceso, eso es voluntario, eso está ahí y es algo que se ganó en el 2105 porque también tenemos varias de estas situaciones que se están presentando y esa es la misma idea del docente de apoyo, porque por ejemplo con los docentes de apoyo están toda la gente que entró a primaria, que tiene licenciaturas, bueno, en educación especial o en otros aspectos que nos en un momento podrían ayudar como a fortalecer ciertos aspectos del aprendizaje. Eso era como unos puntos generales que yo quería trabajar porque precisamente con Indra y con los compañeros y compañeras del equipo conversábamos y yo les decía, pues si yo me pongo a hablar de las normas y incluso he visto varios documentos que se han sacado, podríamos dar un debate de interpretación, pero aquí está esta discusión de la apuesta de los docentes y orientadores y de las necesidades y capacidades que están instaladas hoy y las que realmente se necesitan. Yo a veces pienso que ustedes están acostumbrados a trabajar solitarios y que el día que se logre, porque yo sé que eso es una pelea y que es bien posible lograr que se amplíen las plantas docentes orientadores, pues también va a tener que hacerse trabajo en equipo con 3, 4, 5 docentes orientadores, situación que hay en Bogotá en varias instituciones. Pero digamos que se han contratado con recursos propios y porque aquí existe un alto número de orientadores escolares con las figuras anteriores a la de docentes orientadores bajo el 1278. Hay otras cosas que tienen que ver con el decreto 1278, que ya es el debate del ascenso en el escalafón, que también sé que hay preguntas, la evaluación de desempeño que tuvimos que echar los protocolos, cuando por fin había el protocolo de docentes orientadores, tocó echar atrás esos protocolos, pero ¿por qué? Porque cargaban todas las funciones en el caso de ustedes, pero además por la tabla como nos establecían los grados. Entonces, hoy ustedes se mantienen sin una condición de un protocolo concreto, lo cual tienen que asimilar uno de los otros protocolos y eso tampoco está bien, porque el gobierno nacional, el ministerio hubiera podido hacer el protocolo solamente para ustedes incluirlo, que es un debate. Nosotros esperamos que se avance, porque está estancado en la mesa de estatuto único, estatuto de la profesión docente, y ahí está el debate de evaluación de desempeño, en qué término se queda y cómo se construye. Y por el otro lado, los otros puntos que digo que hay una mesa de manual de funciones, una mesa de jornada laboral y jornada laboral, que ahí se establezca eso, y está la mesa de relaciones técnicas. Todas estas mesas, está el problema del docente o la situación de los docentes orientadores, que para nosotros hacen parte y son vitales en este proceso. Eso es como lo que yo quería contarles, porque es que a veces se cree que nosotros hablamos, como en Astrato, ¿no? Nosotros hablamos de poblaciones de todos los tipos que tenemos aquí, caracterizaciones, y los maestros y maestras del 1278, hoy somos 181.000 maestros, 57.000 están en profesionalidad, pero cuando uno habla de los docentes y directivos docentes de bajo 1278, 121.000 aproximadamente, están los docentes orientadores que también tienen unos problemas para el ascenso del escalafón como todos, que también tienen los mismos problemas que tenemos de salud, de amenaza y otra cantidad de situaciones. Entonces ahí son los mismos problemas para todos. Hay una discusión que tenemos bastante fuerte con muchos directivos docentes frente al respeto a las funciones y es importante poder nosotros entablar precisamente este discurso y lograr acuerdos. Muchos directivos docentes han seguido, pero otros no. Entonces, bueno, hay varias preguntas que están haciendo frente al papel de los rectores. Yo quisiera que encajáramos con la exposición de Kelly en términos de cómo ellos han venido, digamos, haciendo valer los acuerdos que se han logrado con el PECODE y cómo incluso se han logrado brindar para después contestar otras preguntas y si quiere podemos algunos aspectos más específicos. Creo que ya
tiempo suficiente, entonces, para esta exposición y ya abordaremos las otras preguntas. ¿Listo? Gracias, compañeros. Listo, entonces continúo. Bueno, muchísima tela por cortar, muy amplias las temáticas que tenemos al respecto. Marta nos hace como ese panorama general desde la normatividad y desde lo que FECODE ha venido trabajando en función de los asuntos que tienen que ver con el cargo de docentes orientadores. Bien, a mí me gustaría hablar específicamente de asuntos que tienen que ver con iniciar con los asuntos que tienen que ver con la evaluación de desempeño. Para eso tenemos que tener en cuenta que en nuestro caso como docentes regidos bajo el 1278 estamos bajo las mismas condiciones que cualquier docente de aula en cuanto a que diligenciamos nuestro formato de contribuciones en el cual seleccionamos específicamente las funciones que vamos a cumplir por cada competencia funcional. No sé si de pronto quieren que les muestre, que proyecte el cuadro y las funciones. Bueno, sobre las funciones los remito a la resolución 15683, somos los últimos por allá al final. Al final aparecen las funciones de los docentes orientadores que fueron modificadas con esta resolución del manual de funciones. Se modificaron las que teníamos inicialmente en el 2010 con el acuerdo 151. Entonces se modifican, se nos anexan como cuatro ítems más, lo que tiene que ver con proyección a la comunidad, con la ley 1620 y lo que tiene que ver también con esto de prevención de desastres, prevención y atención de desastres. Sí, puedes compartir la pantalla si quieres, ella entra directo. Y listo, voy a comenzar a transmitir y ya la escojo por acá. Bueno, por acá tenemos el listado de las contribuciones y tenemos el formato. Entonces les voy a presentar de este listado de las contribuciones, por ejemplo, acá están. De clima escolar tenemos 1, 2, 3, 4, 5. No tenemos que cumplir las 5. Seleccionamos una sola a la que le hacemos más fuerza. De todos modos, yo sé que nosotros, dentro de nuestra responsabilidad con las comunidades, dentro de nuestro amor por nuestra labor, nosotros seguimos haciendo esas otras, seguimos cumpliendo con las otras funciones. Sin embargo, a la que más fuerza le vamos a poner, en la que más, a esa que vamos a recogerle evidencias, a la que vamos a ponerle más empeño, es a la que nos va a figurar en el formato de evaluación. Porque si bien Marta ahorita hablaba de que no había un protocolo de evaluación, eso hace parte pues como del desconocimiento de algunas secretarías de educación, porque en la Secretaría de Educación de Bello desde el 2013 que ya nosotros entramos en propiedad, nosotros tenemos nuestro protocolo de evaluación de desempeño, que es el de docentes orientadores, y ese es el que está en la plataforma del Ministerio de Educación, que incluso el año pasado, al momento de nuestra evaluación, no estaba habilitado, pero nos comunicamos con el encargado de Secretaría de Educación y lo habilitó y listo, sin dificultades. Entonces nosotros siempre hemos sido evaluados con un protocolo que corresponde a nuestras funciones y corresponde a nuestro hacer.
Entonces, aquí, por ejemplo, en diagnóstico y orientación, dice, atiende la consulta personal sobre aspectos psicológicos, sociales, demandados, asesoría individual o esa atención personalizada o individual que nosotros realizamos en las instituciones. Yo creo que eso lo hacemos todos o la gran mayoría, ¿cierto? Porque no hay una sola forma de ser docente orientador. Pero igual presentamos informes, que es esta última que aparece por acá, igual realizamos acciones que tienen que ver con orientación vocacional, ¿cierto? Igual realizamos como todas esas otras acciones, pero yo sé si lo que yo más voy a hacer durante este año tiene que ver con la consulta individual, entonces yo en mis contribuciones selecciono esta primerita, ¿cierto? Si yo le voy a apuntar más a orientación vocacional, entonces voy a seleccionar orientación vocacional y al momento de mi evaluación, las evidencias que yo presento tienen que ver estas evidencias y estos criterios de evaluación. Esos criterios de evaluación son las acciones que yo desarrollo para cumplir con esa contribución individual y esa competencia funcional. No sé si hasta ahí vamos claros. Bueno, igual ahorita resolvemos como dudas e inquietudes. Vamos a detener entonces la pantalla. Entonces, eso en cuanto a... Listo, eso en cuanto a las funciones, en cuanto a la evaluación de desempeño y al protocolo de evaluación. ¿Qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en Antioquia? Escribiendo a las secretarías de educación, por favor, remítase al Ministerio de Educación y a la plataforma de evaluación donde debe estar habilitado el formato específico para docentes orientadores. Porque realmente creo que tiene que ver más como con un desconocimiento de los entes territoriales y de las secretarías de educación. Y de hecho, de nosotros mismos, que no, incluso yo les digo, algunos compañeros en Bello todavía no tenían mucha claridad sobre cómo diligenciar el formato de contribuciones, que la evaluación, cómo se diligencia ese formato de evaluación al final, pues como del año. Eso nos ayuda un poco en ese tema que tiene que ver con delimitar funciones. Yo sé que para nosotros en algunos casos es difícil decir, no, es que yo no voy a hacer eso porque es que yo este año voy a hacer esto otro, no, igual desde nuestra responsabilidad y nuestro amor por nuestras comunidades lo hacemos, pero entonces ahí viene como ese equilibrio y esa conciencia de hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo hacer. En esto es fundamental generar esos grupos de apoyo, esas redes, como decía Marta ahorita, esos apoyos en el sindicato. Nosotros, por ejemplo, tenemos la mesa de docentes orientadores de Bello, que nos reunimos una vez al mes. Es un grupo que de verdad nos sirve de apoyo al apoyo, nos sirve de retroalimentación desde la experiencia, desde lo académico, desde múltiples aspectos. Yo soy como delegada, como decía, les contaba ahorita Marta, yo soy delegada de ADIDA, delegada oficial del sindicato. Participo entonces en las asambleas de delegados con docentes sindicalizados. Allí cada vez que puedo expongo las necesidades de los docentes orientadores. Fui elegida como comisionada de ética de ADIDA, entonces también tengo como esa representatividad ahí en el sindicato.
estuve como representante en Bello, en el Comité de Convivencia Laboral en este municipio. Entonces también tengo como toda esa experiencia con el tema de acoso laboral. Nosotros siempre hemos insistido, y cuando digo nosotros es nosotros como equipo Nuevos Maestros, con Marta, hemos insistido con el grupo de docentes orientadores en que nosotros como empleados de la educación debemos pertenecer a FECODE, ¿cierto? En esa relación con la educación, ¿sí? No debemos identificarnos de pronto como con esa figura del psicólogo que va y realiza la intervención remedial a la institución, sino que somos partícipes, somos parte de esas dinámicas institucionales y de esas dinámicas escolares. Y en ese sentido debemos distanciarnos y delimitar muy bien el tema de las funciones cuando se nos presentan esos conflictos que las mismas comunidades nos hacen esa demanda psicoterapéutica, por ejemplo, o esa demanda de intervención desde lo psicológico, poder tener claro y delimitar que eso sería, por ejemplo, una extralimitación de funciones, ¿cierto? Llegar a hacer una intervención tipo terapéutica, aunque sabemos que los sistemas de salud tienen muchas dificultades y todo. Nosotros ahí también debemos como tener claridad de hasta dónde llegamos, qué nos corresponde hacer, cuál es la remisión que debemos hacer. Lo mismo con los casos de inclusión o estudiantes con alguna discapacidad o necesidades educativas especiales, poder ser también muy claros en qué nos corresponde a nosotros, qué le corresponde a docente de apoyo o hasta dónde llegamos pues nosotros también como en esa intervención, ¿cierto? Porque si bien hacen parte de nuestra población y de nuestra responsabilidad, muchos de nosotros no tenemos elementos para hacer esas adecuaciones pedagógicas, por ejemplo, o el acompañamiento en los PIAR sería de una manera más general, ¿cierto? Ya serían pues como otros asuntos que tendríamos que entrar a mirar como de manera específica. Sobre el tema de acoso laboral como tal, con nosotros como docentes orientadores la situación es bien compleja, ¿cierto? Sobre acoso laboral los invito a revisar pues la ley 1010, que es la ley de acoso laboral, 1010 de 2006. Para nosotros es complejo en cuanto a que estamos muy solitos en las instituciones, porque, digamos, está el equipo directivo conformado por rector, coordinadores, ¿cierto? Y el equipo de docentes de aula, que pueden ser de 20 docentes para arriba, ¿cierto? Y nosotros estamos, me perdonen la expresión muy popular, como pan de queso maluco, como que no somos de aquí, como que no somos de allá. Muchos compañeros con situaciones de acoso de manera vertical, pero también en las relaciones horizontales con los compañeros docentes de aula. Entonces, somos objeto de demandas desde la parte directiva que lesionan nuestras condiciones laborales, ¿cierto? Lo que yo creo que una de las más frecuentes tiene que ver con las jornadas de permanencia dentro de la institución, que en ese sentido pues ya hay una normatividad y unas
y unas orientaciones desde el Ministerio de Educación con la Directiva 50 del 2017 y la número 2 del 2018, ¿cierto? Entonces, aunque a mí muchas veces me han planteado o me han transmitido como la inquietud de los rectores frente a esto, que le dicen, pero es que una una directiva ministerial no está por encima del decreto, ¿cierto? Pero entonces entramos a revisar el decreto y entramos a revisar ese parágrafo que habla de los orientadores, que habla de la jornada de permanencia y habla de los orientadores escolares. Figura que antes en ese mismo decreto dice que los que ya están, los existentes, los que ya estaban para esa época, ¿sí? Nosotros en Bello desde el 2014 logramos hacer, desde la interpretación de esa norma, logramos hacer esa diferenciación. Y dijimos, sí, pero es que este parágrafo que habla de las 8 horas de permanencia se refiere a los orientadores escolares que ya estaban. Nosotros fuimos nombrados en el 2011 y fuimos convocados 2010 con este acuerdo, ¿cierto? Y desde ahí pudimos establecer una diferenciación con otra compañera que ya estaba nombrada en el municipio desde hace muchísimos años, con diferentes condiciones salariales, por ejemplo, porque ella estaba nombrada como administrativa, entonces ganaba 3 veces más que nosotros, pues como en asuntos de salario. Entonces nosotros dijimos, no, es que nosotros como docentes tenemos que estar regidos bajo las mismas condiciones que el resto de los docentes. Y se logró en Bello, se logró en ese momento con el secretario de Educación de ese entonces y se ratificó con la Directiva Ministerial 50 y los acuerdos de FECODE. A pesar de que en muchas ocasiones los rectores o algunos rectores llegan a tratar pues como de entorpecer o de, digamos, sí, como dificultar nuestra labor desde ese asunto de la jornada de cumplimiento. De hecho, a mí el año pasado llegó un rector nuevo a la institución y tuve esta dificultad porque el rector empezó a exigirme las 8 horas y tocó pues como acudir a toda la normatividad y explicar y defender pues también como esta situación respecto al cumplimiento de la jornada o a la jornada de cumplimiento dentro de la institución. Con los compañeros docentes de aula, yo creo que a la gran mayoría nos dicen que no hacemos nada, que nos la ganamos de ojo, que permanecemos en la oficina sentados y hay un desconocimiento o un menosprecio o se devalúa mucho pues como la labor y lo que nosotros realizamos, o en otros casos nos ven como directivos. Entonces también cualquier recomendación, cualquier aporte que se haga desde nuestro lugar como psicosociales o como ese lugar de orientación que le corresponde mirar un asunto más allá de lo académico, esas son nuestras recomendaciones, u orientaciones son mal vistas, son vistas como imposiciones, son vistas con recelo o con resistencia, porque a veces se hace lectura desde una dicotomía directivos subalternos. Entonces ahí también a veces se nos complejizan o se nos complican las relaciones laborales. Bueno, no sé, les voy a presentar pues como algunos aspectos que pueden encontrar en la ley 1010 que nos ayudan con este asunto de identificar cuáles
de identificar qué podemos hacer entonces respecto a acoso laboral. En el municipio de Bello, por ejemplo, teníamos como orientación desde el Comité de Convivencia Laboral del municipio, la elaboración pues como de la queja formal, el recoger esas evidencias del acoso, muy importante, compañeros. Si nosotros incluso podemos recoger la evidencia de la afectación a nivel psicológico y emocional, pidiendo la cita en la EPS, dejando constancia de cuáles han sido esas o cuáles son las condiciones o qué tanto nos ha afectado la situación de acoso laboral o de conflicto laboral en nuestras instituciones. Es muy importante como dejar también esa evidencia de esa atención en la EPS, de lo que de pronto estamos viviendo en nuestras instituciones. Entonces, bueno, la ley o la norma nos intenta proteger que las condiciones de trabajo sean dignas, que tengamos libertad, proteger nuestra intimidad, la honra, la salud mental y la armonía del ambiente laboral, ¿cierto? En ese sentido, el tema de la afectación a nivel psíquico en nuestra salud mental, es importante que nosotros recojamos también las evidencias de cómo ese acoso laboral nos puede estar afectando. La definición de acoso laboral tiene que ver con esa conducta de esa persona. Ahorita les decía, puede ser superior jerárquico, pues nuestro jefe inmediato que viene siendo el rector, o en las relaciones laborales que tiene que ver también pues como con una condición de una relación de poder, si hay un grupo de docentes de pronto que de manera sistemática o de manera muy evidente ha generado pues como esos comportamientos que afectan la motivación en el trabajo o entorpecen la elaboración de nuestro trabajo. ¿Qué modalidades de acoso hay? Entonces, todo maltrato laboral, todo acto de violencia, ridiculización en público, agresión física o verbal. Para esto no se necesita que sea sistemático, con una sola acción al respecto se tiene como evidencia de esa situación. La persecución laboral sí debe ser un asunto pues como sistemático, como presentar varias pruebas de que esto está pasando. La discriminación laboral sería un trato diferenciado. Yo en este aspecto es que argumento el asunto del cumplimiento de nuestra jornada laboral, porque como no se le solicita, como no hay una diferenciación entre la jornada laboral del docente de ética en relación a la jornada laboral del docente de matemáticas, por ejemplo. No, todos tenemos el cargo como docentes y en esa medida todos debemos cumplir la misma jornada de permanencia. Nosotros con el mismo derecho a las 2 horas para trabajo en casa, para trabajo fuera de la atención a la población directa. Es que nosotros estamos 6 horas atendiendo directamente a la población, o sea, atendiendo a los estudiantes, padres, docentes, atendiendo las situaciones de la institución, y esas 2 horas adicionales cumplimos exactamente las mismas funciones que dice que los docentes de aula cumplen en esas 2 horas adicionales, que son investigación, para nosotros, revisión de casos, registros, tantas cosas, planeación de actividades, de talleres, ¿cierto? Tantas cosas que nosotros cumplimos o realizamos en ese tiempo y que se nos va esas 2 horas y hasta más, ¿cierto? Entonces,
Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos argumentar las situaciones de acoso laboral. Se me olvidó leer las ultimitas. Bueno, las ultimitas nos decía, bueno, la inequidad laboral, que sería como la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Les cuento, una compañera, no sé si decir el municipio porque ahí mismo se dan cuenta, pero sí, una compañera en periodo de prueba, en el 2018 creo, llegó a la institución y las funciones que le asignaron fue hacer seguimiento de la asistencia de los estudiantes, revisar las rutas que recogían, que dejaban y recogían a los estudiantes, restaurante escolar, un montón de cosas que en absoluto, y una profesional ya con maestría, iniciando su doctorado, revisando las rutas. Esto es un menosprecio de su labor. Esto es claramente una conducta que tipifica como acoso laboral y que en este sentido corresponde, primero, pues delimitar, porque muchas veces uno llega en periodo de prueba y uno va como pisando blandito, pero desde el inicio hay que dejar clara la normatividad. Esto me corresponde, esto no me corresponde, ¿cierto? De manera muy asertiva. A algunos compañeros les da miedo realizar ese tipo de encuadres porque es que el rector es el que me evalúa y al rector es mejor tenerlo como amigo que como enemigo. Entonces, por eso asumo y acepto un montón de cosas que van en contra de mis condiciones laborales. No, es que yo no voy a entrar a pelear con el rector, yo entro a mostrarle la normatividad que hay y desde ahí se defienden pues como todos los argumentos. Bueno, y la otra tiene que ver con la desprotección laboral, de ponernos en riesgo, que tendría que ver con ese asunto del desplazamiento a otras sedes, que ahí hay asuntos que tenemos también como que delimitar con los rectores y que las cosas sean por escrito y que haya un asunto también de responsabilización ahí, de asumir la responsabilidad legal respecto a ese tipo de solicitudes con jornadas, a compañeros que los tienen atendiendo la jornada nocturna o en sedes con el desplazamiento, bueno, un montón de cositas que ya tendrían que entrar como en los asuntos legales. Sería como hasta ahí por ahora. Me cuentan preguntas. Preguntas hay muchas, Kelly. Bueno, como la idea es precisamente hacer claridad. Yo creo que esto va para, si estuviéramos en lo presencial, podríamos sentarnos a trabajar por grupos, por equipos, revisar y discutir, porque yo creo que es un espacio que genera esto. Entonces, hay varias preguntas que yo creo que si se cogen las dos exposiciones, podemos irle dando salida. En la exposición de Kelly ponía varios puntos que al ser discriminatorios pueden ser tratados desde la perspectiva de acoso laboral. Y frente a esto ha dado resultado cuando se establece esto. Obviamente uno no quiere estar metido en estos procesos, pero cuando uno llega y le dan una serie de medidas que no corresponden, hay que tenerlas claras. Entonces, partiendo de lo que yo expresé, yo sé que hay varias cosas que aún no son lo suficientemente claras ni definidas, pero apartan de que en un año la evaluación de desempeño no le pueden a usted pedir todos los aspectos que dicen ahí, si nos escoge como todos una contribución individual por cada uno de estos aspectos, y esas contribuciones individuales están en relación al plan de mejoramiento institucional. Y quiero repetirles esto. ¿Por qué? Porque a veces los rectores le cargan a ustedes o a otros docentes, mire, es que el proceso comunitario está muy mal y es responsabilidad porque usted no ha hecho nada. Entonces, cuando uno ve, se le dice, señor rector, revisemos.
Plan de mejoramiento institucional. Producto de la evaluación institucional del año pasado, en ningún momento dice que ese es ese aspecto de fortalecer. Yo le estoy presentando a usted mis contribuciones individuales o he hecho mi trabajo en función de que dijimos que este año lo que íbamos a fortalecer era el trabajo de proyección a la vida laboral de los estudiantes o ambientes tales, X o Y, bueno, lo que haya definido. Y en ese sentido, aquí está mi contribución. Usted no tiene por qué hacer responsabilidades que son del rector. Entonces, yo me invento algo por fuera de eso. No, hay unas funciones como cuando uno entrega notas, cuando hace talleres con padres de familia, que los hace dentro de la jornada laboral. Esa es una cuestión. Y la otra es, los que olímpicamente dicen, su jornada es por la mañana, pero a las 6 de la tarde citamos a los padres de familia, porque es la única hora que ellos pueden, ¿no? A las 5 de la tarde. Entonces, no, mi jornada laboral es continua. Ahí tenemos unas discusiones en algunas instituciones, nosotros tenemos compañeras que los tienen en municipio trabajando 2 horas por la mañana, 3 por la tarde, al otro día una jornada, por la noche, unas cosas tenaces, que esa es una discusión y una pelea que tenemos ahorita porque eso es discriminatorio. Y la otra es la sobrecarga que ha habido frente a varias sedes. Frente a eso yo quiero decirles una cosa. Dada la situación, nosotros hoy solo tenemos el piso legal sobre 800 estudiantes, un docente orientador, y eso ha llevado a que yo conozco un colegio donde hay una docente orientadora, son 4 sedes, y hay 2.800 estudiantes, y le cargan todo. Entonces, ella tuvo que limitar, porque todos los seres humanos tenemos unas capacidades básicas. Y lo otro que se hizo fue decirle al rector, listo, yo tal día, como vamos a atender, vamos a trabajar esta población, entonces llegaron a un acuerdo, después de una pelea muy grande, se llegó a un acuerdo para atender solamente el trabajo con, ese año con grados décimos y 11. Como eran varias sedes, se acordó un día con unos, otro día con otros y otro día con otros. Pero hay cuestiones, por ejemplo, que no pueden pasar. Que en la misma jornada le digan, usted pase de tal sede a la otra sede, no a jornada, no a secciones, se puede pasar de bachillerato a primaria si es en la misma, pero no, váyase para allá, salga para acá, vuelva, baje, vaya a tal cosa, a tal taller que se está dando en el salón comunal. Todas esas cosas tienen que dársela por resolución escrita, cuando son eventuales, pero cuando se vuelven parte de la jornada, no quiten, yo presto la jornada en un solo sitio, vuelvo y le digo, obviamente puede pasar que un día me toque en una sede, otro día en otro día en otra, pero no es que a mitad de jornada, media jornada aquí y allá. ¿Por qué? Porque riesgos profesionales tienen unos límites. Nosotros no tenemos ARL, pero el gobierno tiene, o sea, el patrón, el empleador debe responder por nosotros. Y ese responder por nosotros es, por ejemplo, la Secretaría de Educación en caso de que a mí me pase algo. ¿Sí? Además, porque pues hay una serie de condiciones frente a eso y riesgos que se pueden correr. En realidad, uno cuando a uno le rompen la jornada no vuelva dentro de 2 horas y tiene 2 horas libres. ¿Sí? Esas discusiones son discusiones que tenemos todos los docentes que también representan, pero con ustedes está más pesado. Entonces, ante eso, nosotros tenemos ese problema. Hay otra discusión que tenemos y es, hay 57.000 docentes en provisionalidad, pero salvo poquitas excepciones, hay provisionales en docentes orientadores, porque es que hay 2 discusiones. Una, si existen las plazas, el caso de Medellín, solo hay 7 plazas de docentes orientadores y no hay otras formas de vinculación, hay unos de habla de apoyo, de las viejas aulas de apoyo que quedaron en algunos colegios, pero no existe la planta de personal. Y eso pasa en varias entidades territoriales y esa es una exigencia que se cree en todas esas plantas. ¿Cuál es el problema de Medellín? Medellín, desde que se certificó, le ha rogado, le ha suplicado a la supervisora que le envíe la deuda anterior, porque está actualizada hasta donde yo tenía conocimiento cuando era directiva, está actualizada en sus pagos al Fondo de Prestaciones de Magisterio, pero resulta que no le mandan la cuenta y como no le mandan la cuenta, no puede pagar diciéndole venga yo pago. ¿Por qué? Porque un requisito para crear una nueva plaza es estar apacizado con el Fondo de Prestaciones en relación al FOMAC, ¿sí?
en relación a la parte que le corresponde a ellos y a lo que ellos les han girado. Las entidades territoriales han bajado en parte la verdad porque ya no les giran desde el 2014, sí, se llegó a un acuerdo que la parte que nos descuentan a nosotros directamente se pasa al FOMAC. Entonces ya no es como antes, que llegaban a la Secretaría de Educación y ellas no la giraban, las gastaban. Entonces todo esto generó una deuda impresionante. Eso digamos que se aminoró. Pero sí hay deudas anteriores o deudas que corresponden a otros aspectos que patronales. Entonces eso hace que no se creen las plazas docentes. Y entonces nosotros estamos exigiendo primero que se cree toda la planta docente, por lo menos ahorita se convoque, ya debería haberse convocado con el mínimo de que por cada 800 estudiantes debe haber un docente orientado en cada institución. Pero la petición de FECODE va a que se baje ese mínimo. Nosotros en el año pasado les propusimos que 300, pero en el estatuto nosotros sí decimos que debe ser menor en la propuesta que hizo otra mesa, pero digamos, nosotros aspiraríamos a que al menos se baje en un porcentaje. ¿Por qué? Porque, pues, mientras que no exista un trabajo colectivo, todos se lo van a cargar a esa persona. La otra cuestión que preguntan sobre las horas extras, eso es absurdo, o sea, un docente orientador, pues yo digo, las horas extras no se pueden hacer en la jornada, ¿cierto? Entonces, a ustedes, con el debate que hay con sus 2 horas, entonces no se le da horas extras, si él quisiera, porque eso es factor salarial para muchos y a muchos les interesa hacerlo, no necesitan hacer. Y entonces viene otro problema con lo de las horas extras y el respeto a que se les dé. Y la otra discusión es que se plantea horas extras para apoyar eso de docentes, pero eso realmente no se está dando. Y si se está dando, no se hace dentro de un plan organizado institucional para atender. Normalmente son las poblaciones con dificultades o con necesidades educativas especiales. Y vuelvo y digo, eso no, hasta el punto donde ustedes identifiquen de que hay una posibilidad de que ese estudiante manifiesta X o Y comportamiento y necesita y se haga una remisión y se le diga a la profesora que haga la revisión bien. Pero no son ustedes los que tienen que estar haciendo ni los PIAR, sí pueden decir, aquí se necesita trabajar un PIAR, no son ustedes los que tienen que hacer esa intervención psicosocial, psicológica, social, terapéutica, así usted sea terapeuta del lenguaje. Ustedes no son, porque esa no es su función docente y no se pueden cargar esa responsabilidad, porque si ustedes hacen eso, ya tienen otra responsabilidad que tienen otros efectos. Entonces, eso es lo que nosotros estamos peleando, para que de educación, inclusive del 14-21, realmente incluso se modifique y se reconozca. En la mesa de inclusión fue clarito eso. Todas las entidades, INSORAS, sí, todas las públicas privadas, todas dijeron, necesitamos acompañar esta pelea, y es que se cree esa planta docente de apoyo, porque no son los docentes orientados los que tienen que entrar a reforzar todas las necesidades educativas que hay frente a incluir las poblaciones con diagnósticos de discapacidad o con otras situaciones. No son los docentes orientadores los que tienen que solucionar, pueden identificar, pueden apoyar, pero no pueden solucionar los problemas graves que hay psicosociales de algunas poblaciones en conflicto. Para eso también se necesita personal de apoyo. Para nosotros esto es bien importante que se tenga en cuenta. Y la otra es que en este momento nosotros tenemos un número de docentes, yo tenía esa tablita, le decía a los compañeros, de cuántos habían vinculados bajo el 2277 y bajo el 1278, en el caso de docentes orientadores escolares, docentes orientadores, pero hablando de esto, la discusión ahorita aquí es que en última nosotros tenemos en ese sentido un régimen común como docentes de aula, los del 1278, avanzamos al escalafón igual. Entonces uno ve, nosotros hicimos un análisis del último ascenso al escalafón de cómo en la anterior pasaron gran mayoría de los docentes orientadores y como en esta los dejaron y los dejaron casi que sin posibilidad de hacer curso. Es como si manejaran la curva, en una los dejamos pasar y en otra les da muy duro.
¿cierto? Entonces, esto ha generado una situación complicada, que es la misma, el escalafón hoy está congelado para todos los del 1278, que no hay convocatoria, no quieren convocar a su docente, pero tampoco quieren crear las plazas en el caso de los docentes orientadores, que son dos situaciones, vuelvo a repetir. Plazas no creadas que hacen falta, dada la situación de las relaciones técnicas que estamos teniendo, incluso con la vieja, con la 800, faltan crear plazas. Con la nueva relación técnica exigimos crear más plazas. Exigimos nosotros que se cree la plaza de docentes de apoyo porque no se les puede cargar a ustedes. Estamos en esas discusiones en la mesa de ver en qué tanto se avanza. Y la otra discusión es que donde existen las plazas docentes se convoque a concurso frente a estas plazas. O sea, mire que son peleas diferentes que estamos dando todos los días porque el gobierno no quiera. Además del debate del concurso de ascenso, porque hay gente que está bien estancada en el escalafón docente de todos los cargos, pues incluso hay gente que no se pudo mover en los dos últimos y tiene el título desde antes. Entonces a veces está en la 2B, lleva el título de maestría hace años, entonces ahí tenemos un problema. Entonces mire que hay una cantidad de cosas que nos unen frente a esta necesidad y por eso la pelea de estatuto docente debe contemplar todos los cargos, las funciones y estos aspectos. A ver si no se me queda una cuestión que para nosotros es importante. No sé, Mildred, si tú entras o alguno que... Marta, no sé si voy respondiendo. Exactamente, hay una pregunta que tiene Kelly, una que me parece... para ver si de pronto pueden... Sí, que esa me parece que es súper importante. Bueno, listo. Esa y ya cerraría con esta. No hay problema. Mira, hay una discusión bien gruesa que tenemos nosotros con la alternancia, pero también con otra serie de cosas. Red Papá tiene un trabajo que me ha parecido muy importante en relación a ciertos derechos, por ejemplo, de la alimentación, de la vida saludable, pero también es una entidad que recibe plata del Estado. Y frente a la situación que viene presentándose, que eso es inevitable, el daño que nos está haciendo la pandemia en lo socioafectivo, en lo emocional, en lo psicológico, es a todas las poblaciones, a todas las personas, pero obviamente los niños y niñas también están sufriendo esto, pero esto es muy duro lo que estamos pasando, el encierro. Entonces, ahí ha habido muchos debates que tienen que ver frente a la salud mental de los colombianos. Los maestros están súper quemados, a veces algunos me dicen yo no he podido, yo hago 10.000 cosas pero se me termina de acabar el día y nunca puedo cogerle ritmo, siempre tengo trabajo atrasado, porque pues obviamente no estábamos preparados para esto, incluso compañeros y compañeras que manejan bien las tecnologías, pero su forma de relacionarse era otra. Entonces, sí hay un requerimiento. Hoy sale esta señora Isabel Segovia diciendo que nuestra composición es perversa, pero es que nosotros cuando decimos no retornar a las instituciones es porque en este país el sistema de salud ni siquiera nos garantiza un acompañamiento para hacer los testeos, para hacer los cercos, para hacer el seguimiento. No tenemos en cada escuela un profesional de la salud que haga parte del sistema de salud y que pueda acompañarnos. Eso no puede ser trabajo ni del docente, ni del docente orientado, ni del rector, porque es una responsabilidad grande. Segundo, aquí se levantó esto sin control. Nosotros tenemos países que en más poco tiempo controlaron la epidemia porque tomaron medidas de fondo y interesa las medidas económicas que hizo que la gente las rebusque, pero también de condicionar su sistema de salud porque es público. Aquí lo que se dio fue una oferta y un rifirrafe con esa plata. Y entonces bajamos de 45.000 pruebas a 30.000 pruebas. Pero ayer, igual, de cada 3 pruebas, una salía positiva y estamos con resultados muy atrasados. Entonces nosotros le decimos al gobierno nacional, es que ustedes no nos pueden decir que controlaron de verdad la pandemia, que la meseta, que tal. No hay, y no hay capacidad instalada para que nosotros nos demos a ese paso. Además de eso, ese cuento de que los niños, entonces como una persona que me
voy a decirlo así, la doctora Segovia, con todas las diferencias, es una persona muy fundamental, y sale y coge un informe que hay, que dice que los niños no transmiten, o sea, no circula el virus igual, cuando se ha demostrado ya que sí es cierto y que lo peor es que son asintomáticos y a ellos les dura mucho más esa transmisión. Hay una cantidad de estudios con un virus que rota todo el tiempo, que muta todo el tiempo y que no tenemos control. Nosotros no estamos diciendo que no, vamos, nosotros le pedimos al gobierno, uno, fortalecer el sistema de salud de todo el país para garantizar la control. Dos, control de la pandemia. Sabemos que no va a estar entero fácilmente, pero es un real control. Tres, solucionar el problema de salud del magisterio porque no hay atención y no tenemos ARN. Y tercero, garantizar todas las condiciones de bioseguridad en unas poblaciones donde no hay agua potable, no hay saneamiento básico, no hay espacios suficientes y no quieren contratar maestros. Entonces ella dice, contraten maestros que si quieren ir a trabajar. No, nosotros estamos diciendo, contraten maestros para poder dividir los grupos, organicemos esto de una manera, pero no se han querido sentar, entonces son pañitos de agua tibia y dice, es que la gente no se quiere conectar. No, la gente no tiene cómo pagar la conectividad y el gobierno nacional no lo quiere reconocer como derecho. Entonces cojamos el volumen de las cosas, porque incluso así quisiéramos mañana volver, toca volver por grupos pequeños y qué hacemos con todos los otros, y los papás tienen miedo y no hay condiciones, entonces es una situación de inestabilidad. Entonces puede ser, claro, es que nosotros somos conscientes, es lo que más nos preocupa, y desde el principio FECODE llamó a los maestros y maestras que no tuvieran contacto con los estudiantes, a buscar todos los métodos y medios para avanzar en contenidos, pero sobre todo en ese acompañamiento psicosocial desde el punto de vista motivacional, porque nosotros no somos expertos, por lo menos para saber, socioemocional, para identificar las poblaciones, para entrar en diálogo. Incluso hemos promovido algunas de estas acciones, como lo que se hizo con Caja de Pandora a través de FECODE, y lo han hecho en todas las instituciones. Era como eso. Yo creo que pues ya de una vez me voy a despedir porque yo tengo que salir a esa reunión. Decirles que para mí este espacio es muy importante. No sé si de pronto hayan colmado todas las expectativas frente a varias discusiones que tenemos, pero yo creo que es un primer avance y un abrebocas a lo que necesitamos. Nosotros necesitamos un gremio fuerte, sólido, que enfrente todos estos señalamientos, acusaciones que no son ciertas, atreverse a decir que FECODE promovió el reclutamiento es mentira, no hay ninguna sola orientación, no hay ninguna sola indicación que dé cuenta de eso. Ayer presentaron un informe donde toda la gente que pasa ahí, por lo menos en el informe abierto, no sé si hay más, no hay ni uno solo que sea del sector oficial, no hay ninguno solo docente de básica, media o preescolar, no hay ninguno que haya pertenecido a nuestras organizaciones, porque son personas conocidas que hacen parte de las listas de reinsertados, y hay una parte que pues si hay algo más que nos digan, y si alguno X o Y hizo esto, es como el debate cuando hay abuso, donde hay maltrato infantil o abuso o acoso sexual de un docente, nosotros nos respaldamos, rechazamos esas actitudes como FECODE. Le decimos a como todo mundo, claro que tiene derecho a su debido proceso, pero ni los acompañamos jurídicamente ni en sus procesos penales, y les exigimos a los maestros y maestras que nosotros debemos de dar cuenta de nuestro sentido social, nuestro compromiso, nuestra identidad y sobre todo ese compromiso ético con la comunidad. Un señalamiento nosotros, y en ese pues yo sé que ustedes han tenido que hacer denuncias, eso sí, si hay hechos, si hay evidencias, aquí hay que proteger. Las escuelas deben de ser escuelas territorios de paz, escuelas protectores de los niños, niñas y jóvenes, garantista de derechos, donde nosotros demos lo mejor como maestros y maestras, pero entender los contextos y circunstancias que no pueden ser cargadas a los maestros frente a la incapacidad del Estado de atender las situaciones. Muchas gracias a todos y todas por la invitación, y un fraternal de verdad, así saludo, un abrazo, y esperamos seguir tejiendo redes, fortaleciendo a los docentes orientadores y a las compañeras y compañeros que se han metido en esta tarea, y obviamente llegar a fortalecer estas peticiones con la movilización, la lucha y las propuestas que se generen.
Gracias. Muchas gracias, Marta. De verdad que muy valiosos los aportes. Los compañeros sí han dicho que han sido muy valiosos e imaginamos que hay muchísimas más preguntas, obviamente. Hay muchas inquietudes, como lo habíamos conversado previamente. Pero bueno, ojalá y tengamos otra oportunidad, si surgen muchas más inquietudes, de tenerle el gusto de tenerte con nosotros. Bueno, ahora viene la compañera Kelly. Respondo brevemente tres de las preguntas que vi por ahí en el chat. Bueno, complemento un poco la que Marta inició sobre la alternancia desde el punto psicosocial y emocional de nuestros estudiantes. Pues ya sabemos todo el riesgo que hay incluso para la salud y la vida con la presencialidad y con la alternancia. Pero también está el asunto desde la salud mental de los docentes, porque estaríamos hablando de los riesgos, de las crisis de ansiedad ante la exposición al virus. Estamos hablando también de un incremento en esas cargas laborales, digamos que prácticamente se triplifica, ¿cierto? Porque se estarían dividiendo los grupos, entonces es preparar para un grupo esto, preparar para el otro, preparar para los virtuales. Sí, se aumenta incluso más, porque no es solo lo virtual, sino también los presenciales. Y por el otro lado, el pensarnos justamente en la socialización en esas condiciones, pensarnos yo no me concibo la institución educativa sin pasar por el corredor de mi colegio y que los niños se lleguen a saludarnos, a abrazarnos, que entre ellos compartan objetos, que entre ellos se abracen, jueguen. Yo no me imagino la escuela sin todo este montón de cosas que tienen que ver con la socialización. Entonces, estamos hablando de la salud mental de los niños sin la presencialidad de la escuela, pero no hemos pensado en la salud mental de los niños en unas condiciones bastante agrestes, bastante difíciles, de una socialización bastante limitada. Entonces, también es pensarnos eso, que para mí es inconcebible. Que igual pues tendría que mirarse como todo lo que menciona Marta de los aspectos de bioseguridad y de control de la pandemia, que ya corresponden pues como a otros espacios. En el chat pude ver una pregunta sobre los comités de convivencia laboral. Los comités de convivencia laboral es reglamentario desde el Ministerio del Trabajo que estén en todos los entes territoriales. Entonces, Antioquia, Secretaría de Educación Departamental debe tenerlo, Secretaría de Educación de los diferentes municipios y entes territoriales certificados deben tener reglamentado el Comité de Convivencia Laboral con representación de los docentes, de los directivos, representación de los administrativos de las instituciones, pero también de la administración municipal como Secretaría de Educación. Y la otra es que me preguntan sobre los protocolos de evaluación. Sí, no se está confundiendo con el protocolo de evaluación de desempeño. No, a nosotros en Bello, en el 2012 que cumplimos periodo de prueba, nos evaluaron con el protocolo el protocolo de periodo de prueba. Para el 2013, que ya estábamos nombrados en propiedad, nos evaluaron desde 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y para este año también con el protocolo de evaluación de desempeño específico para docentes orientadores. Ese lo hay. En el blog de Nuevos Maestros por la Educación, nosotros desde creo que 2017 o 2018 montamos ese protocolo, montamos también el ejemplo del cuadro de contribuciones y también hace falta que nosotros nos empoderemos, lo conozcamos
y hagamos esa solicitud ante las diferentes secretarías de educación porque el ministerio lo tiene habilitado en la plataforma. Listo, entonces es más un asunto de pronto de desconocimiento. No sé si haya como más preguntas. Sí, yo ya estaba salida. A mí me gustaría mirar eso de los protocolos, o sea, a lo que se refiere Kelly es a eso, o sea, no están legalizados en términos de los otros protocolos, como los otros cargos, ni avalados por la Comisión, ni los viejos ni los nuevos porque quedan derogados. Pero eso no es disculpa ni justificación para que no se hagan los ajustes. Entonces, a lo que se refiere que eso es mentira, que no nos pueden, que nos tienen que mirar, que nos meten cualquier cosa, no. ¿Qué fue lo que hicieron allá? Cogieron un formato bello y se ajustó, y muchos ya lo han hecho. Entonces, pedirle a la Secretaría de Educación que se ajuste el formato con sus condiciones iguales, las mismas condiciones, se hagan contribuciones individuales, que no se salgan de las funciones docentes, que no se salgan del plan de mejoramiento escolar, que no se salgan de la jornada laboral y de lo acordado. Entonces, sí es cierto que se necesita ese proceso, digamos, legal, pero decir hoy que, no, es que yo no sé cómo hablarlo, entonces inventan cualquier cosa y a la final resultan revisando lo que quieren, no. Es el mismo proceso de la guía 31, lo que se hace es ajustar esas contribuciones que tienen que hacerse como docentes orientadores, esas contribuciones con lo que les corresponde del manual de funciones, pero ese manual de funciones ajustado obviamente al acuerdo que haya en el colegio del plan de mejoramiento institucional y de las funciones que ustedes van a cumplir, donde ustedes no pueden escoger 5 por cada uno, sino una como corresponde. Eso es lo que yo quería dejarles claro, porque a veces estaban preguntando nuevamente que si era que ya de salir, no ha salido. Lo que la compañera le está diciendo es negar que se puede solucionar, ajustar y tener, eso no tiene sentido, porque en últimas están los elementos. Obviamente lo ideal es que existiera y fuera mucho más clara, pero ese cuento de algunos rectores que como no saben cómo evaluarlo, les cargan todo, no es cierto. ¿Listo? Dejo ahora sí ahí, ya. Muchas gracias. Sí, listo. Bueno, muchas gracias. Agradecerles la invitación y manifestarles pues como la disposición para profundizar en otros temas que nos queden por ahí pendientes. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por aceptar la invitación y bueno, asumo que yo creo que pueden haber otros espacios donde sigamos aclarando muchísimas dudas, muchísimas más de las que tenemos ahora. Gracias por el tiempo de ustedes, porque de verdad sabemos que están muy ocupadas con todo esto, aparte del cargo que tienen como docentes, también en los que tienen dentro de las diferentes filiales y en el mismo FECODE. Muchas gracias a todos los que asistieron esta tarde-noche de hoy. Y bueno, muy agradecidos con todos y los esperamos en un próximo evento que también sigue organizando la compañera Claudia. Y no es más, gracias a todos nuevamente por estar, gracias a las ponentes, excelente la temática y bueno, ahí vamos mirando qué otras dudas podemos ir despejando en el camino para ir conformándonos como red. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias a todos. Eli.